me presento primero. Mi nombre es Gabriel Bichera, soy cofundador de la empresa Kheiron Biotech y además soy el director científico de la empresa. Es una empresa que se dedica a las biotecnologías reproductivas, principalmente en animales. Esta idea comenzó a hacerse realidad en el año 2011, como pongo ahí. Nosotros, el laboratorio Kheiron está ubicado en ese edificio que ven ustedes ahí, que es en el Parque Austral de Pilar. Y como les decía, comenzamos en el año 2011 y nuestro principal producto o servicio es esto. Nosotros generamos clones. Nos dedicamos principalmente a generar clones. Por supuesto, no humanos, sino clones de caballos. Hacemos réplicas genéticas de caballos de elite deportiva. Y la idea es contarles cómo desde esa idea que comenzó a forjarse en el año 2011, llegamos hasta la realidad de este año, que nosotros hoy estamos convertidos en uno de los laboratorios más productivos del mundo a nivel producto de clonación. Y de eso un poco, bueno, vamos a hablar. Yo por ahí les propongo que en vez de tal vez dar toda la charla y después hacer preguntas, si quieren vayan interrumpiéndome a medida que vamos hablando y lo vamos haciendo más dinámico. Si les parece lo podemos hacer así, yo no tengo un problema, tal vez sea un poco más divertido. Pero bueno, arranco. Entonces, ¿cómo comenzó esto un poco? Para mí, un poco el inicio es con esta noticia, que fue la publicación del nacimiento de la oveja Dolly, que fue el primer clon generado a partir de una célula de un animal adulto. Esta fue una noticia que, digamos, a mí me voló la cabeza y le voló la cabeza a un montón de gente. Digamos, fue un boom mundial porque el nacimiento de Dolly rompió un paradigma biológico. Se generó un clon a partir de un adulto. Y hasta ese momento se pensaba que no se podía realizar una copia genética a partir de un individuo adulto. Sí se habían generado clones a partir de embriones, de células embrionarias, pero nunca a partir de un ser adulto. Esto disparó muchísimas películas, ¿no?, de ciencia ficción. Y a mí lo que me despertó, yo estaba terminando, estaba en la secundaria y estaba eligiendo a ver qué carrera iba a hacer en la facultad. Y la verdad que, o sea, sabía que iba a ser una carrera científica, pero mucho de esto, del impacto de Dolly, me hizo como impulsarme a estudiar biotecnología, me pareció tan fascinante que dije, bueno, vamos a investigar dónde se puede estudiar biotecnología. Y por donde yo vivía, en San Martín, está la Universidad Nacional de San Martín, la UNSAM. Y justamente la carrera de biotecnología existía, y entonces me anoté a estudiar biotecnología un poco, por esta noticia que me había impactado muchísimo y que fue justo en el momento donde yo estaba decidiendo y buscando a ver qué carrera podía hacer. Bien, una cosa importante cuando yo estaba haciendo la carrera de biotecnología es que acá en la UNSAM teníamos una tesis obligatoria. Había que hacer una tesis de investigación obligatoria, que la tesis era un trabajo científico, o sea, ir a trabajar a un laboratorio. Y yo cuando estaba cursando esta materia, cuando estaba en cierto nivel de la facultad, ya casi terminando, tenía que elegir, bueno, ¿en qué laboratorio voy a hacer mi tesina? Y no hacía falta que sea un laboratorio de la Universidad de San Martín. Aunque en la Universidad de San Martín hay investigadores y laboratorios buenísimos, te permitían hacerlo en un laboratorio que fuera por fuera de la facultad. Y yo me acuerdo, estaba cursando, en un momento estaba cursando biotecnología animal, y cuando estaba con esta materia, me acuerdo que se dio a conocer una noticia que me impactó muchísimo también, y era el desarrollo que había hecho esta empresa Biocidus. En el año 2002, por ahí, habían nacido estos clones de vaca
se llama la dinastía Pampa, tal vez escucharon, Pampa Mansa, son vacas que habían sido utilizadas como tambo farmacéutico. Este concepto es cuando el animal es transgénico, se le había agregado el gen de la hormona de crecimiento humana para que sea expresada en la leche. Entonces, el concepto de tambo farmacéutico era, bueno, tenemos vacas, le damos de comer pasto y después ordeñamos un medicamento, que por supuesto hay que purificarlo, ¿no? Envasarlo y venderlo. El concepto me pareció revolucionario, me pareció espectacular. De hecho, estas vacas después se hizo también, además de hormona de crecimiento, con insulina, no me acuerdo otra proteína más. Y la verdad que, bueno, yo estaba, lo que les decía, viendo, ya culminando las materias y tenía que ver en dónde hacía mi tesina, y bueno, y este trabajo me había impactado muchísimo. Entonces, empecé a investigar dónde yo podía, digamos, empezar a aprender a trabajar en esto, en clonación, en transgénesis. Y cuando me pongo a averiguar, por suerte, la persona que había llevado a cabo este desarrollo en la empresa Biocidus era un argentino que estaba haciendo su doctorado también en la Universidad de Massachusetts, especializándose en clonación. Y cuando la empresa Biocidus quiere hacer este desarrollo, estaba involucrado Lino Barañao, que fue el ex ministro de Ciencia. Y se contacta con esta persona y la trae a Argentina para que haga este desarrollo en Biocidus. Y una vez que este desarrollo termina, esa persona empieza a trabajar en el sistema estatal y forma su propio laboratorio en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía. Perdón, ¿eh? Esta persona es... Tranquilo. Perdón, te interrumpo porque no sé si vos podés leer el chat, pero ahí te hicieron un par de preguntas. Preguntaron qué te costaría clonar una vaca y en cuánto tiempo, material, dinero. Pero bueno, eso supongo que va a hablar, digamos, con los caballos. Vamos a hablarlo. Igual, sí, ¿cuánto tiempo? La verdad que, bueno, ahora nosotros estamos trabajando un poco en vacas, estamos poniéndolo a punto. El proceso de generar un clon lo vamos a ver en un ratito. El clon en sí lo haces en un día, después el desarrollo embrionario es en una semana, y después una vaca tarda 9 meses en nacer. Eso sería, digamos, los tiempos. Ahora, la verdad que tienen muchísimas fallas, como vamos a ver, y es bastante ineficiente el procedimiento, entonces eso hay que repetirlo muchas veces para poder generar un clon. Pero después nos metemos con la parte técnica. Y yo les contaba un poquito esto de la decisión de la universidad, ¿no? De cómo hacer la tesina. Y les decía, bueno, que la persona que hizo este desarrollo arma su propio laboratorio estatal. Entonces, cuando por el año aproximadamente 2005 creo que fue, digo, bueno, yo voy a hacer mi tesis y voy a buscar a esta persona que sabe hacer clones, que sabe hacer transgénicos. Y bueno, y me mandé a la Facultad de Agronomía directamente. Me acuerdo que llegué y pensé que iba a entrar a un laboratorio que era, no sé, la NASA. Acá vemos la Facultad de Agronomía. Y fui, golpeé la puerta, en el pabellón entré y era la verdad un laboratorio bastante común, pero bueno, me encontré con esta persona y bueno, me dio el ok para entrar a trabajar, a hacer mi tesina de licenciatura, que es una cosa que me parece fundamental hacerla. Hay carreras de biotecnología que sostenerme, yo tenía otro trabajo. Trabajaba en el Instituto Leluar, no sé si lo conocen, instituto súper conocido de investigación, y el grupo en el que yo entré a trabajar, yo hacía trabajo técnico, pero en realidad era de investigación pura. Entro a trabajar en un laboratorio en un grupo de investigación, a hacer soporte técnico. Y ese grupo después se muda al Instituto Milstein,
que es un instituto que era en ese momento bastante nuevo, ya estamos hablando del año 2006, y te digo, era de acá de Buenos Aires, es de lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿por qué digo tuve que tomar una decisión? Yo iba a la mañana, trabajaba acá, en el lugar, o en Milstein, salía y me iba a la Facultad de Agronomía a hacer mi tesina. Y claro, cuando me recibo, el grupo que yo trabajaba acá en Del Lugar y Milstein me ofrece hacer el doctorado con ellos. Me dice, bueno, presentate con nosotros y empecé a hacer el doctorado con nosotros. Y la verdad que son lugares increíbles, donde hay muchísimos investigadores buenísimos. El Instituto Milstein era absolutamente nuevo, era todo increíble el lugar. Pero a mí, la verdad que me gustaba la biotecnología de la reproducción, me había enamorado de los ovocitos. La primera vez que empecé a buscar ovocitos en una lupa, no sé, algo me pasó y dije, yo me tengo que dedicar a esto. Así que mi elección fue, después de recibirme, continuar en la Facultad de Agronomía y comenzar mi doctorado en el mismo laboratorio donde había hecho la tesina. Y acá me seguí especializando principalmente en técnicas de micromanipulación, como vemos ahí una de las fotos, que es algo fundamental para generar clones y que tiene que ver con el desarrollo, ¿no?, de esta empresa en la cual me desarrollo hoy. Y durante el doctorado también es algo que yo recomiendo muchísimo para las personas que se quieren dedicar a investigación. Porque realmente en el doctorado es donde vos aprendés a hacer un diseño experimental, aprendés a interpretar resultados, aprendés a desarrollar publicaciones científicas, ¿no?, que es totalmente fundamental en la carrera del investigador. El cliché publica o perecerás es realmente así. Así que bueno, es como que el doctorado, la verdad, te da una formación para investigar que para mí es totalmente fundamental hacerla. Y bueno, pero durante el doctorado, la verdad que ya finalizando la carrera de doctorado, es como hay otra decisión importante, que es lo que hablábamos un poquito antes de comenzar la charla, ¿no? Es, bueno, termino el doctorado, ¿qué hago? Bueno, hago un postdoc, me voy afuera, intento entrar a la carrera de investigador, tiro un currículum y voy a trabajar en una empresa. Bueno, todo eso yo me lo planteaba, pero además me planteaba, ¿y por qué no generar un desarrollo propio a partir de todo este conocimiento, todo este know-how? Yo no podía creer que, digamos, con todo ese conocimiento que se generaba en el laboratorio, no se podía, digamos, generar un ingreso económico más importante, ¿no? Porque siempre uno está pensando, bueno, soy investigador del CONICET, tengo que estar al borde de la pobreza, más o menos, viviendo en Argentina, ¿no? Entonces, no, la verdad que no me cerraba ese concepto. Entonces yo pensaba, digo, no, algo se puede hacer. Y con un compañero de la facultad, Ramiro, cada vez que por ahí teníamos procedimientos de clonación, que siempre los procedimientos de clonación terminan a la noche porque son muy extensos, ¿no? Siempre es a la noche y hasta la madrugada. Te diría, me he quedado muchas veces a dormir en la facultad haciendo estos procedimientos. Cada vez que, bueno, llegábamos una noche, nos íbamos a tomar algo, porque cortábamos el procedimiento, y siempre pensábamos, no, algo se puede hacer con esto, algo se puede hacer, tenemos que hacer algo, y bueno, era la manija constante de cómo hacer un emprendimiento propio con tanto conocimiento que nosotros veíamos que debería tener una beta. Bueno, y así, después cuando finalizo el doctorado, me presento a carrera de investigador, esa fue la decisión final, me presento a carrera de investigador, que después les voy a contar cómo fue esa historia, y además empiezo a intentar generar un emprendimiento propio, un emprendimiento biotecnológico propio. Entonces, acá viene el comienzo un poco de la historia. Decís, bueno, a ver, queremos generar un emprendimiento, pero bueno, ¿qué? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empezás? ¿Y cuál es el producto que podemos ofrecer? Bueno, en el año 2010, que a fines del año 2010, que es cuando yo me termino mis experimentos de doctorado y me presento a carrera de investigador, también en el laboratorio donde yo estaba haciendo el doctorado, nace
se genera el primer clon de un caballo en Latinoamérica. Por ese entonces, solo 3 países tenían la tecnología de clonación equina. 3 países en el mundo: Italia, Canadá, Estados Unidos. Y Argentina era el 4.º país en incorporar esta tecnología, en desarrollarla en realidad, porque se desarrolló de cero en la Universidad de Buenos Aires, en el laboratorio donde yo estaba trabajando. Entonces dijimos, bueno, pará, esto es muy interesante. Y en el mismo año, leo esta publicación. Yo estaba justamente en esa decisión y leo esto. Se hace el primer remate de clones en Argentina. El primer remate que lo hace Adolfo Cambiaso, que es Adolfo Cambiaso es como el mejor jugador del mundo de polo. Es como el Messi del fútbol, pero en el polo. También tenemos al mejor jugador de polo del mundo acá en Argentina. Y Adolfo Cambiaso organiza este remate. Pero era un remate especial, era un remate de clones. Remata un clon que había generado en Estados Unidos, lo remata acá en Argentina, y cuando yo leo la noticia, ese clon lo vende en $800.000. Un animal, está bien, vendió la mejor genética de la historia, su mejor yegua, ¿no? Pero era un clon. Entonces, ese clon lo compró, como dice ahí la noticia, la mitad la compra Nalbandian, el tenista. Entonces yo estoy terminando el doctorado, que quiero hacer un emprendimiento propio, que pienso que tenemos la tecnología, el know-how de generar clones, y veo los precios que se empiezan a mover en Argentina, y que en Argentina no había ningún laboratorio que podía ofertar esto, digo, bueno, listo, vamos por acá, vamos por este lado, empecemos por acá. ¿Y por qué era el interés, esta avidez por generar copias, fotocopias de caballos? Bueno, la verdad que tiene muchísimas ventajas para el criador y para los jugadores generar copias, clones de caballos. Uno es clonar yeguas que estén jugando al polo. Acá esto es una particularidad importantísima del polo, es que los torneos más importantes del mundo de polo se juegan acá en Argentina y en la primavera. ¿Y por qué es tan peculiar? Porque la primavera es el momento del año en el cual las yeguas son reproductivas, es la temporada reproductiva. Entonces, si la yegua está jugando, no se puede generar hijos de esa yegua. O por ahí le podés generar un hijo cuando termina la temporada en el verano. Entonces vos tenés como tus mejores yeguas, que son tus mejores fábricas de producir hijos, que después los vendés y generás un negocio, no podés utilizarlas para ese negocio. Ahora bien, si vos tenés copias, tenés una jugando y varias teniendo hijos. Entonces, esa fue una ventaja tremenda para los creadores. Y una segunda ventaja es que para generar animales que realmente sean diferenciales, que sean crack y que puedan jugar estos torneos tan importantes en el mundo, tal vez tenés que hacer cientos de nacimientos por año. Tenés que generar 100, 200, 300 nacimientos para que salga uno o dos que tengan ese nivel de juego. Ahora bien, si yo clono las mejores madres, la mejor genética, y las cruzo entre ellas, digamos, la estadística para que nazcan mejores animales sube muchísimo, entonces eso me permite acortar el número de nacimientos que yo puedo generar. Entonces tengo, digamos, un negocio con un número reducido de animales que me reduce muchísimos costos. Entonces, eso es otra ventaja para el criador. Otra ventaja, por ejemplo, es, en el polo, la mayoría de los animales, te diría el 90%, son hembras. Pero hay machos que son muy buenos también para jugar, pero son menos dóciles. Entonces, ¿qué se hace? Se los capa. Esos animales, los machos se castran, y después cuando ese animal se termina de desarrollar y es buenísimo y lo querés utilizar para generar crías, ya no podés hacerlo. Entonces, generás un clon y generando el clon recuperás esta capacidad reproductiva que tienen los padrillos, los padrillos que juegan. Y otra muy importante es que podés traer a la vida animales atemporales, animales que murieron hace 20 años atrás, que eran buenísimos jugando hace 20 años atrás. Acá vemos una foto de unos caballos que generamos nosotros, que es un animal que jugaba en los 90, los años 90, era super crack, murió, se conservó el ADN y nosotros lo trajimos a la vida de nuevo hace poco. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que podés cruzar sangre
de otras épocas con sangres actuales y podés generar descendencia que de otra forma, de forma natural, no hubiese sido posible. Y podés traer genes del pasado, que por ahí genes que eran muy buenos y fueron perdiéndose con la descendencia. Así que, por todas estas ventajas, es que la clonación como modelo de negocio era súper atractivo. En Argentina, con estas conclusiones, bueno, intentemos generar un emprendimiento. Entonces empezamos a hacer un checkpoint, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno quiere generar un emprendimiento nuevo? Tiene que tener diferentes checkpoints. Uno de ellos es pensar si la idea es buena, ¿no? Porque ideas tenemos todos, cientos, todo el tiempo, hay muchísimas ideas dando vuelta, pero siempre pensamos, bueno, ¿pero esta idea es buena o no? Una de las formas para saber si tu idea es buena es buscar si alguien la está haciendo en el mundo. A ver si hay alguien que la está haciendo. Si no hay nadie que le está haciendo, yo no sé si me pondría tan contento y digo, uy, soy un genio, se me ocurrió a mí este desarrollo que a nadie en el mundo se le ocurrió hasta ahora, es raro que pase eso. Entonces, si no encuentro a nadie que lo está haciendo, desconfiaría más que por alguna razón no se está haciendo. Lo otro es, si vos encontrás que, uy, a mí se me ocurrió, no sé, hacer clones de caballo, bueno, y empiezo a buscar, no sé, googleo, empiezo a buscar empresas, y veo que hay una empresa por país en el mundo, y se hacen miles de clones por año, digo, y no, ya está, la verdad que sí, la idea era buena, pero llegué tardísimo, entonces no es, digamos, una buena idea para comenzar un emprendimiento. En este caso, que es una cosa ahí un poco intermedia, cuando empezamos a investigar, vemos que había una empresa, y había dos empresas, una en Italia, había otra en Estados Unidos y Canadá, que es la misma empresa, y generaban poca cantidad de clones, te diría, utilizando una tecnología bastante ineficiente, y no llegaban a Sudamérica, que en Sudamérica es donde había muchísima avidez por generar clones. Entonces, digamos, cuando empezás a evaluar esto de la idea, decís, che, me parece que sí, que es buena en este caso, porque es una idea que está poco explotada. Entonces, cuando la idea está muy poco explotada, es una buena idea. Cuando la idea no está desarrollada, digamos, en forma eficiente, digamos, eso sí es una buena idea. Es como que uno ve que hay un desarrollo o cierta tecnología que se está ofreciendo, pero no se ofrece bien. Se puede mejorar muchísimo. Bueno, ese es un buen nicho para generar un emprendimiento. Y en este caso, bueno, lo que pasaba era eso. Y además era un proceso muy complejo. Otra cosa que está bueno para saber si la idea es buena para generar un emprendimiento es que si vamos a copiar algo que existe, por más que exista en forma ineficiente, que sea difícil de copiar. Porque cuando vos lo empezás a generar, y la verdad que era muy fácil de copiar, y cuando empieza a hacer negocio, te van a copiar todos. Entonces vas a tener una competencia enorme que viene atrás tuyo. Entonces, que el proceso, que digamos, el proceso o la idea del emprendimiento sea difícil de copiar, también eso es un indicio de que es una buena idea. Y en este caso, clonar equinos es muy difícil. Era muy difícil y sigue siendo muy difícil, así que el concepto de si era una buena idea o no, cerraba. La verdad que nos cerraba por todos lados que hacerlo. Entonces viene uno, primer paso, chequear la idea. ¿Es buena la idea o no para un emprendimiento? Segundo paso, que es algo también fundamental para lanzar un emprendimiento científico o no, un emprendimiento, es tener lo que se llama el producto mínimo viable. Vos tenés que generar, es como una mínima escala de tu idea de producto. Y nosotros en la facultad, en la facultad, en el laboratorio que estaba haciendo el doctorado, se había generado este clon. Se había generado el primer clon de Latinoamérica. Entonces, el know-how estaba. O sea, entonces, estaba el know-how y el producto mínimo viable ya se había hecho. O sea, ese animal había nacido, era totalmente viable, era normal, entonces ya sabías que tenías el mínimo producto viable. Y por otro lado, que es otra cosa que hay que tener en cuenta muchísimo en un emprendimiento, es hacer una pequeña prueba, una hipótesis de mercado, a ver si hay realmente mercado para
ese producto, ¿no? Y la verdad que con el remate que se había hecho acá en Argentina, del principal jugador de polo del mundo, el principal equipo, y después encima que se compra esto, vos decías, bueno, me parece que sí, que hay validez. O sea, si los mejores equipos del mundo están comenzando a ver interesante generar clones, entonces me parece que hay como una pequeña prueba de mercado. Entonces se daba todo un poquito, sin hacer mucho, porque él fue a investigar y pensar si la idea podía ser buena. Apareció un mínimo producto viable y había una pequeña intención de mercado. Es como dijimos, bueno, listo, vamos por esto, la verdad que cierra bastante, puede ser una buena idea para un emprendimiento biotecnológico. Gaby, Sí. ¿y todo este proceso, cuánto tiempo le llevó más o menos? No, esto fue, a ver, De, de pensar la idea y eso. esto es lo que yo te estoy diciendo es el análisis de la idea, ¿no? La idea de hacer un emprendimiento que es, antes de mover un dedo y ir a buscar plata y empezar a gastar mucho tiempo, lo que tenés que hacer es mucho de investigación. Y esto es toda una parte de investigación, lo que te digo, es que chequear si la idea es buena, tratar de hacer un mínimo producto, que un mínimo producto es con la inversión mínima, generar algo, ver una prueba piloto si lo que vos querés hacer realmente se puede hacer. Y la investigación un poco de mercado también la tenés que hacer antes de mover un dedo, de gastar plata y digamos, de abocarte 100% a esto, porque todos estos emprendimientos, la verdad que son incompatibles con cualquier otro desarrollo. Entonces, probablemente hasta, no sé, ¿viste? Tengas que renunciar al trabajo, muchas cosas. Entonces, esto, lo del análisis, fue bastante rápido lo que hicimos nosotros. Ahora voy a pasar a la etapa de volverlo a la realidad. Esto fue el análisis. Que esto, digo, todos lo tienen que hacer. Antes, cuando uno quiere emprender, lo primero que tenés que hacer es este análisis para poder, no sé, descartar malas ideas lo antes posible. Y nosotros ese análisis lo pasamos y no la descartamos. Y bueno, y otra cosa, una ventaja importante que hay en Argentina con respecto a esto, que fue lo que terminó de cerrar la idea, es que para generar clones se necesita materia prima. La materia prima para generar clones son óvulos, ovocitos, que salen de ovarios de animales. Y acá en Argentina, la verdad que hay materia prima de sobra, en abundancia, para generar clones. Argentina es el primer exportador, uno de los primeros exportadores mundiales de carne equina para consumo en el exterior. Entonces, la verdad que esta materia prima sobraba. Y, por ejemplo, tenés ventajas con respecto a otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos está prohibida, están prohibidos los mataderos de caballos. Entonces, ellos tienen un problema ahí con la disponibilidad de materia prima, aunque tienen todo el know-how para generar clones. En fin, después de todo este análisis, que acá viene un poco tu pregunta, bueno, tenés que pasar a la acción. ¿Y cuál es la acción? Que es lo que nosotros comenzamos en el 2011. En el 2010 sucedió todo esto, ¿no? Lo de pensar, bueno, el desarrollo, analizar si vamos por acá. En el 2011 comenzó la acción. Y la acción es la búsqueda de capital. Todo esto se necesita muchísima plata para hacerlo, entonces tenés que salir a buscar plata, tenés que constituir la empresa, ¿no? Que es legalmente, hay que comprar los equipamientos, los insumos, el personal. Nosotros, la verdad que con este tema de la clonación de caballos también necesitamos un campo y muchísimos animales para que sean receptoras de gestar estos clones. La materia prima, como decíamos, que son los ovarios, y después la puesta a punto del laboratorio. Bueno, todo esto es muchísimo, pero lo más difícil es la búsqueda de capital, sobre todo en Argentina, y la puesta a punto del laboratorio. La búsqueda de capital porque es muy difícil conseguir inversores extranjeros que quieran apostar en Argentina antes y ahora. La verdad que, como todos sabemos, es bastante inestable.
Argentina con las políticas, ¿no? Entonces, es muy difícil que venga un extranjero a invertir mucha plata en Argentina, sobre todo cuando después sabe que por ahí, si quiere retirar ese capital, no lo puede hacer. Así que es muy difícil. Nosotros, la verdad, que tuvimos la suerte de conocer primero a uno de mis socios, que es Martín Barrantes, y Martín Barrantes nos presentó a Daniel San Martino, que es el otro socio de Keyron, que además de ser socio es inversor y es argentino, y él la verdad que hizo posible, digamos, todo este desarrollo. Es un empresario argentino que apostó al proyecto, le gustó el proyecto, y la verdad que pudo hacer realidad todo esto todos estos ítems, ¿no?, que siguen abajo. Que la verdad que se requiere mucho dinero para hacer eso. Así que tuvimos la suerte de conocer a esta persona, a Daniel, este inversor. Y cuando, bueno, la verdad que es un trabajo, lo que te decía, no puedes dedicarte a otra cosa. Entonces yo en este momento dejé ya la facultad de la UBA, yo tenía un cargo docente también, dejé todo y me dediqué 100% a esto. La verdad que es muy difícil arrancarlo de cero, y sobre todo lo que digo acá, la puesta a punto del laboratorio. Una vez que vos tenés la plata para, no sé, alquilás el lugar, haces la estructura del lugar, compras los equipos, contratás el personal adecuado, bueno, tenés que empezar a trabajar y hacer todo el mismo procedimiento que lo hacías en otro lugar, repetirlo en otro laboratorio, sobre todo un laboratorio que comienza de cero, es muy difícil. Y nosotros la verdad que hicimos una puesta a punto del laboratorio en tiempo récord. En 6 meses ya estábamos generando embriones clones de caballos en un laboratorio que se había construido de cero. Eso lo hicimos en tiempo récord, y es una de las cosas más difíciles. Por supuesto, costó mucho, porque para hacerlo en tiempo récord éramos 2 personas haciendo procedimientos completos de clonación. Es decir, yo no delegaba ninguna tarea en principio, porque quería estar seguro de que esto se iba a hacer bien y hacerlo rápido. Entonces fueron 2 años que trabajaba desde la mañana hasta las 12 de la noche, sin parar. Éramos 2 personas, teníamos algún que otro ayudante, pero la verdad que fue tremendo, fue devastador el esfuerzo físico, era 100% dedicarse a eso, pero me parece que no hay otro camino, en principio lo tenés que hacer así. Después, por supuesto, empezás a delegar muchísimas más cosas cuando todo está funcionando, pero al principio tenés que dedicarte 100%, o sea, tu vida es el emprendimiento, tu vida es el desarrollo del laboratorio hasta que empieza a funcionar. Y así fue como lo que les decía, en el 2011 empezamos a construir toda la empresa, en el 2012 empezamos a trabajar comercialmente, y una gestación de un caballo dura 1 año, dura 11 meses en realidad. Así que al año siguiente, en el año 2013, tuvimos el nacimiento del primer clon de un caballo de polo generado acá en Argentina. Es decir, este sueño había empezado a convertirse en realidad. Y justo para esa época, en el 2013 también, empieza lo que se denomina la era de los clones. ¿Por qué empieza a denominarse la era de los clones a partir del 2013? Más allá de que empiezan a generarse clones en Argentina, es porque Adolfo Cambiaso empieza a jugar por primera vez en estos torneos, que les digo yo de alto handicap, los mejores torneos de Argentina, con un clon. Por primera vez debuta jugando con un clon, y la foto de al lado pude estar en ese partido, es la foto del primer gol convertido arriba de un clon. Y esto no paró. En el 2013 debuta el primer clon. En el 2014, esta foto es súper emblemática, es Adolfo Cambiaso saltando del animal original al clon. O sea, es el mismo animal ese. Subió del original al clon y siguió jugando. Y en el mismo año, algo también súper importante para el negocio, se empiezan a vender hijos de clones al mismo precio que los hijos de los originales. Esto es una aceptación total del mercado hacia la clonación. Y esto fue evolucionando y, como les decía, no paró hasta
veamos la lista de caballos del año pasado de la Dolfina, que la Dolfina es el equipo megacampeón, el mejor equipo de los últimos 10 años del polo, y vemos acá cómo jugaron con 7 copias del mismo animal, de cuartetera, que es su mejor yegua. Lo que quiero decir es que a partir del año 2013 hubo una explosión y hubo un crecimiento constante de la utilidad de los clones. Y no solo empezaron a utilizarse en mayor cantidad, sino también empezaron a ganar todos los premios más importantes el Abierto Argentino de Palermo, es el torneo más importante del mundo, juegan los mejores caballos del mundo. Y después que termine ese torneo, se elige al mejor caballo de ese torneo. Y los últimos 3 años vienen ganando un clon. Entonces, los clones no solo demuestran su aptitud deportiva, sino que además se diferencian entre los mejores de los mejores. Y esto también sigue ayudando muchísimo al negocio, ¿no? de la clonación. Y no todo es polo, también empezamos a tener clientes del exterior, tanto de caballos de salto europeo como hasta de endurance de Medio Oriente. Y una cosa importantísima que nosotros hicimos, y acá vuelvo a remitirme al doctorado, algo que permitió, ¿no?, a tener una formación científica, es que la empresa siempre tuvo una unidad de investigación y desarrollo. Siempre nos dedicamos a producción, pero siempre estuvimos investigando, constantemente. Y sobre todo, nos enfocamos desde el inicio en el bienestar equino. ¿Por qué en el bienestar animal? Porque la clonación es una tecnología que hasta el año 2016, te diría, era una tecnología muy ineficiente y generaba defectos en los nacimientos. Defectos como retracciones en los miembros y hasta muertes, te diría. Era algo, la verdad que era feo que nazca un animal y se termine muriendo. Entonces, desde el inicio dijimos, vamos a solucionar este problema. Solucionemos el problema porque no podemos estar teniendo animales que nazcan y terminen muriendo. Así que esto de poder tener ese conocimiento para hacer investigación y desarrollo, lo pusimos al servicio de la empresa y, como digo, ¿no?, del bienestar animal. Y les voy a contar un poco por qué es lo que hicimos. Pero antes de contarles qué es lo que hicimos, les cuento brevemente cómo se genera un clon. Para generar un clon necesitamos básicamente 2 materias primas. Una es el ADN del animal que uno quiere clonar. Y el ADN, como sabemos, está presente en todas las células del animal. Entonces, lo que se hacía generalmente es tomar una muestra de piel del animal que se quiere clonar y se hace un cultivo in vitro. Se cultivan fibroblastos. Estas células se expanden por millones y después se criopreservan y en nitrógeno líquido y se genera lo que se llama un gene banking. Es guardar, digamos, esta reserva de ADN, esta reserva genética, para el momento que uno quiere generar el clon. Entonces, bien, eso por un lado, la reserva de ADN. Por el otro lado, que ya lo mencionamos, se necesitan óvulos que se extraen de los ovarios de yeguas. Un óvulo es la maquinaria que te permite generar un embrión y un individuo entero. Pero con una salvedad, ese óvulo, esa maquinaria para generar embriones e individuos, tiene su material genético también. Que es un material genético que a nosotros no nos interesa porque es de esta yegua donante de ovarios nada más. Entonces, ese óvulo sufre por un proceso de enucleación, que se genera mediante micromanipulación, que le mostré una foto de un microscopio con estos aparatitos adosados. Entonces, al óvulo se le retira el núcleo, se le retira el ADN, y lo que queda es un ovoplasto, un óvulo vacío, sin información genética. Entonces nosotros en el laboratorio, en el proceso de clonación, le agregamos la información genética que estaba en la célula del animal que se quiere clonar. Entonces se fusiona esta célula con el ADN del animal que se quiere clonar, con el óvulo vacío, y se genera un embrión. Ahora bien, este embrión crece in vitro en una incubadora que emula las condiciones fisiológicas de una yegua durante 7 u 8 días. Ese embrión, después de ese tiempo, se transfiere en una yegua receptora
Y a los 11 meses nace un potrillo, que es un clon, una copia genética idéntica al animal que se le extrajo esta muestra de ADN inicial, ¿no? Esta biopsia de tejido. Este es el proceso de clonación, que es muy complejo, y tiene una falla principal, que acá es donde viene el tema, que es la reprogramación nuclear. Uno tenía un ovocito vacío al cual le mete una célula con el ADN del animal que quiere clonar. Bueno, esa célula que se utilizaba, ese fibroblasto, es una célula adulta. Es una célula que está programada epigenéticamente, su expresión génica, para ser una célula que estaba en la piel. Y ahora a esa célula de la piel le estamos diciendo, volvé para atrás, volvé a cero y formar un individuo entero. Bueno, eso que lo tiene que hacer el ovocito no siempre lo hace bien. Entonces, acá surgen los defectos de expresión génica que conllevan a, como decía, retracciones y hasta que el animal no sea viable. Entonces, nosotros desde un inicio quisimos atacar esto, ¿no? El problema de la reprogramación nuclear de los clones. Entonces, por ese entonces, en un laboratorio en el Roslin, el Instituto Roslin de Edimburgo, que fue donde nació la oveja Dolly, publica en el año 2012 que habían generado células pluripotentes inducidas en equinos. No sé si saben, las IPS son células madre que se generan a partir de estos fibroblastos de la piel. Habíamos sacado un fibroblasto de la piel que dijimos que era una célula adulta, y por este proceso que hay que activar la expresión de 4 genes, esa célula adulta se vuelve una célula madre. Una célula madre es una célula totipotencial que puede generar cualquier tejido. Entonces nosotros dijimos, bueno, wow, acá está la solución de la clonación. Hay un procedimiento previo a generar el clon que podemos hacer que ese fibroblasto vuelva a cero, y si vuelve a cero, el animal se va a generar sin defectos. Bueno, ¿qué hicimos? Nos tomamos un avión a Edimburgo, fuimos a Escocia, fuimos al Instituto Roslin, formamos un convenio y nos trajimos estas células de equinos. Y empezamos a clonar con estas IPS que para nosotros era la solución mágica a los problemas que tenían los nacimientos de clones. Bueno, hicimos este desarrollo, publicamos este paper en PLOS ONE, y el resultado fue muy malo. Lo publicamos por otras cosas que hicimos también dentro del paper, pero utilizando estas células IPS, estas células madres generadas a partir de fibroblastos adultos, no teníamos producción de blastocitos. No generábamos embriones transferibles. Y esto después lo volvimos a repetir acá en Argentina, generando estas IPS equinas en Argentina, y el resultado fue el mismo. No podíamos generar embriones y nacimientos. Entonces dijimos, bueno, listo. Nuestra hipótesis falló en este caso. Pero no nos dimos por vencidos. Seguimos con nuestro programa de investigación y desarrollo, y esta vez fuimos por otro tipo celular. Un tipo celular que no era totipotente, pero era multipotente, es decir, podía generar muchos tejidos como condrocitos, osteoblastos, mioblastos, que son las células mesenquimales. Las células mesenquimal también es una célula que no es una célula madre totipotencial, pero tiene un camino muy hacia atrás comparado a un fibroblasto. Es decir, está más cerca de ser una stem cell capaz de generar cualquier tipo de tejido. Y esas stem cells, estas células mesenquimales, las encontramos en diferentes lugares del cuerpo. Nosotros las fuimos a buscar a la médula ósea de los animales. Empezamos a hacer en los animales donantes de ADN, en vez de una biopsia de piel, una biopsia de médula. Obteníamos tejido medular con una punción del esternón. Y con esas células mesenquimales empezamos a generar clones. Y lo que encontramos es que, como dice el paper, mejoramos la viabilidad y la sanidad de los clones. A partir de esta utilidad de células mesenquimales, nosotros no tuvimos más animales con defectos. De hecho, en este paper publicamos que el 95% de los animales nacidos eran absolutamente viables, y estos defectos que eran característicos de los clones dejaron de aparecer. Y lo que empezamos a tener es esto, a partir de clonar con stem cells, a partir de este desarrollo de
de investigación, que fue, empezamos a generar múltiples nacimientos, porque ahora todos los embriones que nacían, todos eran sanos, y aumentaba mucho el desarrollo también, y no solo la viabilidad. Entonces por ahí queríamos hacer 4 clones y terminaban haciendo 8. Bueno, y así nos pasó un montón. Es decir, con este mecanismo de investigación y desarrollo, no solo logramos obtener una sanidad, te diría, 100% de los clones nacidos, sino también que aumentamos la productividad de la empresa. La productividad de la empresa se duplicó. Entonces, por eso es muy importante tener siempre, digamos, un programa de investigación y desarrollo. Y para tener esos programas de investigación y desarrollo tenés que tener gente capacitada que haya pasado, por ejemplo, por un doctorado. Y una cosita más les voy a contar de investigación y desarrollo, que es otra cosa que empezamos a agregar en nuestro laboratorio, que es la tecnología de edición génica. Seguramente todos ustedes ya saben de qué se trata, pero incorporamos la tecnología CRISPR-Cas, que es una tecnología que permite con gran exactitud poder hacer cambios en el genoma de los animales y de cualquier otro individuo. Cambios tan precisos como incorporar ADN, bloquear la expresión de ciertos genes, generar knockout, como también cambiar la secuencia específica de ADN. Yo quiero cambiar, no sé, una base, 2 bases, podemos cambiarlas con exactitud. Y una cosa muy importante, que el procedimiento, el costo es muy económico de generar, de utilizar CRISPR-Cas. Entonces, la verdad que permite que muchísimos laboratorios en el mundo puedan estar trabajando en esto, porque pues la verdad que es algo dentro de la complejidad, ¿no?, de un proceso científico, es sencillo y económico. Entonces, nosotros lo incorporamos también como nueva tecnología en la empresa, pensando en qué, en el próximo paso de la reproducción equina. Y acá les voy a contar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, hay secuencias de ADN, SNPs, que con un cambio específico pueden predecirte si los caballos van a ser buenos en correr distancias cortas o distancias cambio en el promotor de un gen. El gen específicamente es la miostatina. Y según los niveles de expresión de miostatina, hace que la conformación muscular, que es la proporción de las distintas fibras musculares, sea diferente en un caballo que otro. Y esa proporción de fibras musculares distintas hace que el animal sea más explosivo o que sea menos explosivo, pero tenga mayor resistencia. Entonces, nosotros con una pequeña modificación genética podemos jugar con digamos, esta efectividad de los caballos en potencia y en velocidad. Bueno, y así fue que publicamos el año pasado, creo, sacamos este paper. Generamos los primeros embriones equinos editados genéticamente del mundo, y en este caso lo que hicimos fue un knockout de la expresión de esta proteína miostatina, pero nosotros queremos ir un poco más allá y ahora estamos investigando estos cambios de secuencia e incorporación de secuencias específicas, que nosotros llamamos un poco que es cría de precisión, porque podemos elegir la característica de un individuo e incorporárselo al otro en una única generación, mediante clonación combinada con edición génica. Y bueno, este desarrollo fue, la verdad que hizo mucho ruido, fue muy importante, salió en muchísimos medios, y hay mucho interés, o por lo menos llama muchísimo la atención el tema de la edición génica en equinos. Tal es así que hasta tuvimos hace 2 años la visita del secretario de Agricultura de los Estados Unidos, interesado en conocer la tecnología que estábamos utilizando en clonación y la tecnología que estábamos utilizando en edición génica. Y seguimos avanzando en nuestro programa de investigación y desarrollo, y nos fuimos un poquito de los equinos y también comenzamos a avanzar en cerdos,
y también estamos haciendo distintos knockouts por edición génica, en el caso de cerdos para evitar la expresión de ciertas proteínas que están involucradas en el rechazo inmunológico en un posible trasplante de un cerdo a un humano. Los cerdos tienen órganos que son fisiológicamente similares o compatibles en tamaño con el humano, pero por supuesto cuando nosotros vamos a trasplantar un órgano de un animal a un humano, el sistema inmunológico del humano lo reconoce como extraño y lo rechaza. Entonces, mediante edición génica, lo que estamos tratando de hacer es humanizar un poco esos tejidos, eliminando la expresión de ciertos antígenos y también cambiando la secuencia de algunas proteínas para que no sea reconocido como extraño, o por lo menos no tan rápido, no en un rechazo hiperagudo, y que pueda durante un cierto tiempo estos órganos generados, digamos, poder estar funcionando normalmente en un humano. Esto además lo hacemos en una base genómica muy importante que es libre de retrovirus endógenos. Los cerdos, la mayoría de los cerdos tienen retrovirus endógenos que pueden generar una zoonosis con las células humanas, así que nosotros lo que hacemos es trabajar en células libres de PERV6 y a partir de ahí editarlas genéticamente y después generar los clones. Y por último también lo que les cuento también en investigación, estamos trabajando en el ganado bovino, editando genéticamente, y tenemos varios proyectos. Uno, por ejemplo, es el de generar mayor contenido proteico en los animales y que lleguen al peso de faena más rápido. También acá estamos editando genéticamente el gen de la miostatina, que es un regulador negativo de la masa muscular. Así que bueno, tenemos varias preñeces ya de estos animales. Y por otro lado también, no sé si habrán escuchado por ahí que hace un par de años Bill Gates viene dando vueltas, la Fundación Bill Gates, tratando de generar vacas editadas genéticamente que, digamos, que tengan ciertas características, como que está buscando la vaca perfecta para que se pueda criar en África. Y nosotros a través de la asociación con una empresa de Estados Unidos que se llama Recombinetics, accedimos a una financiación de la Fundación Bill Gates y estamos en un proyecto para generar vacas lecheras que produzcan mucha leche y que tengan el pelo cortito, por ejemplo. Eso también se puede hacer mediante edición génica, inhibiendo la expresión de un gen. Y al tener el pelo corto, estos animales soportan mejor las altas temperaturas. Así que bueno, son varios ejemplos que les voy contando de procedimientos de investigación y desarrollo que es tan bueno que tengan las empresas, porque utilidad, y además que, digamos, no se quede digamos, que no quede atrasada en tecnología, porque, por supuesto, vas a tener otros laboratorios que aparezcan con nuevas tecnologías y ahí vos podés quedar en el camino. Entonces, me parece fundamental para este tipo de emprendimientos tener un programa de investigación y desarrollo. Bueno, hasta acá un poco la historia de Kheiron. Si quieren, si hay alguna pregunta, no sé si apareció algo en el chat, contestamos y arranco con una segunda parte que es mucho más cortita. Sí, acá hay algunas. Una dice, ¿eso tiene que ver con la empresa New Organs? Porque vi que Grid sumó una empresa que está buscando hacer xenotrasplante. Ese es un emprendimiento, si no me equivoco, que también surge del mismo laboratorio donde yo hice el doctorado, pero bueno, ahora, ¿no? Con otros chicos que también se formaron ahí, hicieron su doctorado, que están haciendo postdoctorados o investigadores. Es del mismo laboratorio, me parece que es una startup que salió de ahí, pero sí, estamos haciendo básicamente lo mismo.
ellos y nosotros creo que están haciendo, nosotros lo hacemos por clonación, no sé si ellos lo están haciendo por clonación, pero el fundamento sí, todos están buscando exactamente esto. A mí se me generó una duda cuando hablaste de los órganos de cerdo para ponerlos en humanos, y que, como vos decís, generan rechazo. ¿Cómo vas probando eso? O sea, no puedes meterle un órgano a una persona y ver qué onda, a ver si le No, viene no, bien o no. no. No, la verdad que creo que falta todavía para hacer un trasplante. Nosotros lo que hacemos es, digamos, hay un montón de laboratorios en el mundo trabajando en esto y hay un montón de, digamos, proteínas que ya se conocen que generan estos antígenos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es todo un trabajo in vitro para tratar mediante edición génica de obtener estos eventos, ¿no? Y después de estos eventos obtener un animal. Ahora, de ahí a después generar el permiso para hacer un trasplante, me parece que hay mucho camino por recorrer. Me imagino que esto, el día que se haga, será algún tipo de paciente ya que esté medio terminal y como que no tenga ninguna otra opción. Y bueno, en ese caso se podrá hacer una prueba de estas, ¿no? Pero bueno, me parece que por ahí falta bastante, no es que es algo sencillo. Y bueno, otros grupos también lo que hacen es hacen pruebas de trasplantes en monos, que digamos están, como todos sabemos, súper emparentados, el 95% del genoma es similar, y entonces las pruebas iniciales se hacen de trasplantes de cerdos a monos, ¿no? Pero todavía no hubo ninguna a humanos. Sí hubo algunas pruebas de trasplantes de islotes pancreáticos de cerdo a humanos, pero no de órganos enteros todavía. Falta un par de años todavía para llegar a eso. Ah, bueno, igual está muy copado, muy interesante. Pero bueno, me generó la duda eso, de cómo se probaba. Igual, supongo que si lo probás en mono, igual tampoco es lo mismo, no es 100% lo mismo. No, Puede no, que también haya eso, algún error. por supuesto, es un paso intermedio, pero la verdad que sí, que está bueno hacerlo, ¿no? Antes de ir a una prueba directamente en humanos, pasar por un mono. Gaby, yo Bueno, tengo una pregunta. sí, Mati. Antes de buscar el inversor y esto que estaban en la etapa esta de la idea y eso, ustedes estaban haciendo el doctorado, porque Claro. hicieron una pequeña prueba, dijiste. Porque el problema que al menos hay acá en Rosario y nos pasa a nosotros es que está bien, sí, tenemos una idea, podemos investigar un montón, pero el llevarla a cabo es el punto como crítico, porque no tenemos un lugar, etcétera, etcétera. En tu caso, ¿cómo lo hicieron? Bueno, en mi caso fue lo que conté, que fue un poco, la verdad, suerte de que era un desarrollo de investigación que ya se estaba haciendo, era una línea de investigación del laboratorio. De hecho, yo les contaba, yo hice mi doctorado en vacas, en clonación de vacas, ¿no? Diferentes técnicas en vacas. Pero mi proyecto inicial, yo me presento una beca de CONICET para hacer el doctorado clonando caballos. El tema es que a mí no me salió. O sea, me la mandan rechazada y después me presento con otro proyecto en vacas. Pero mi primer presentación a doctorado fue clonando caballos. Ese proyecto después lo hace otra persona. Entonces, digamos, lo que decía, esta prueba piloto, este mínimo producto viable, no es que nosotros lo generamos para hacer el emprendimiento, sino que se dio porque se estaba haciendo como un proyecto de investigación en un laboratorio. Entonces, como que ya apareció. Entonces, si vos decís, bueno, yo tengo una idea, tal vez lo mejor sería por ahí, en principio, acercarte a algún laboratorio de investigación que esté trabajando en una línea similar y tratar de incorporarte para generar este pequeño mínimo producto, esta prueba piloto, porque como vos decís, o sea, es un paso todavía aún atrás el que decís vos, o sea, no tengo laboratorio, no tengo dónde hacerlo y no tengo financiación, ¿entendés? Entonces, cuando directamente estás así, por ahí lo que te conviene es acercarte a algún laboratorio que tenga esa línea de investigación y proponer vos comenzar con esta prueba piloto en ese tipo de laboratorio. Y una vez que vos ya tenés un poco probado este concepto, bueno, ahí sí salir a buscar capital e intentar hacer el desarrollo, ¿no?
Parece como una alternativa. Genial, Una pregunta. gracias. Buenas, mi nombre es Eh, Joaquín, estoy arrancando la carrera de biotecnología este año. Recién nombrabas, cuando hablabas de testear estos órganos de cerdo en monos, digamos, ¿cuál es tu opinión al respecto de eh, experimentar, digamos, en animales, digamos, hacer todos estos testeos que ahora se está poniendo bastante, digamos, en duda y está saliendo a la luz el dilema este de si terminar con los testeos tanto médicos como cometológicos, por ejemplo, eh, en animales? Mira, en principio hay toda una normativa, ¿no? De cuando vos tenés que utilizar animales para pruebas de laboratorio, de cuál es la cantidad mínima y máxima que tenés que podés utilizar, y después parámetros de dolor que van a tener esos animales. Así que, digamos, está bastante regulado todo eso. Y particularmente, si me preguntás personalmente, la verdad que estoy de acuerdo en que eso se reduzca lo máximo, y de hecho si hay alguna tecnología en paralelo para no hacerlo más, la verdad que estoy de acuerdo. Mira, por ejemplo, algo que me toca a mí de cerca en desarrollos que estoy haciendo, por ejemplo, lo que decíamos, editar genéticamente un cerdo. Vos podés editar genéticamente cerdos u otros animales para inducirle enfermedades. Y vos, esos animales que le inducís enfermedades, podés utilizarlos como modelos para testear drogas o ciertos protocolos para mejorar las condiciones de esa enfermedad o curar ciertas enfermedades. Pero bueno, antes de eso estás induciendo la enfermedad a un animal. Particularmente yo en algún proyecto de eso no me involucraría porque se están desarrollando otras tecnologías, como por ejemplo cultivos de tejidos en 3 dimensiones, que tal vez no son exactos, ¿no? Tan exactos como tener un modelo animal con esa enfermedad, pero que ya empiezan a darte indicios fuertes de tener ese tipo de utilidad. Así que la verdad que sí, personalmente pienso, mientras más podemos reducir estas pruebas de laboratorio con animales, me parece que, digamos, ese es el camino, ¿no? Vamos por ese lado. Pero por otro lado, también, viste, te digo, no es que se hace cualquier cosa y vos podés hacer cualquier cosa con los animales, sino que está todo bastante ya regulado y vos tenés que atenerte a esa regulación. Listo, gracias. ¿No? Acá hay otra pregunta en el chat. Dice, si bien la genética de una cría equina puede ser garantizada mediante la clonación, ¿qué pasa con la performance del juego? ¿Disminuye la variabilidad asociada a la metodología de entrenamiento o es una componente igualmente importante para una cría no clonada? ¿Y cómo protegen el estatus alcanzado cuando empieza a crecer el número de clientes? Lo consulto desde la ignorancia. Muchas preguntas, pero bueno, la performance, la verdad que no. La performance, de hecho, es una ventaja generar un clon, porque vos, la base, o sea, un clon lo que es una copia genética, es tu base de ADN es exactamente igual. Ahora, esa expresión génica en el clon no va a ser exactamente igual. Entonces, ¿por qué? Porque la expresión génica está, digamos, influenciada por todo el ambiente, por la gestación de los animales, después que nació, por la alimentación, por cómo fue su método de cría, de doma, muchísimas cosas, de entrenamiento. Entonces, todo eso afecta sobre la expresión de esa base genética del clon. Entonces, ¿por qué digo que es una ventaja? Porque vos lo podés mejorar la performance deportiva de un animal, porque ya sabés cuál es la base, ya sabés que es un animal súper diferencial, entonces le vas a dar las mejores condiciones que podés a ese animal, y probablemente ese animal termine superando al individuo original. Así que la verdad que es una cierta ventaja y así se comportan. Por eso decía que deportivamente la verdad que están demostrando no solo ser muy buenos, sino que algunos superan hasta el individuo original. ¿Quieren que siga, chicos? Hay otra pregunta. Ah, bueno, dale. Quedaron
¿Qué dice? ¿Cómo es el proceso de los fibroblastos para que puedan regenerarse y ser células madre? Bueno, eso es un proceso que hace poco, ¿no?, le dieron el premio Nobel a Yamanaka, que lo que descubrió que mediante la expresión de 4 genes, ese fibroblasto se puede desdiferenciar y se convierte en un stem cells. Así que básicamente vos agarras un cultivo de fibroblastos y podés transfectarle en una construcción plasmídica que tenga esos 4 factores que se tienen que expresar, haces una transfección para que las células incorporen esta construcción, se expresa y cuando se empieza a expresar cambia el resto de su expresión génica y se desdiferencia a stem cells. La verdad que no es un proceso tan complicado y ya se logró en muchísimas especies, incluido el humano, ¿no? Así que hay muchas líneas de investigación de eso. Y lo interesante es que una vez que eso vuelve a cero, vos también, mediante la expresión de otros factores, podés hacer que se diferencie a otros tejidos. Entonces vos podés agarrar un fibroblasto que era de la piel, llevarlo a IPS, que lo llevas a cero, y después de ahí lo llevo a, quiero hacer hueso, y entonces genero osteocitos. Todo eso ya se logró hacer y en diferentes especies. Y es relativamente simple, diría, ¿no? Como digo, ¿no?, siempre para la complejidad de los desarrollos científicos. Bueno, les voy a contar un poquito el otro lado, ¿no? Que yo les dije cuando terminé el doctorado, las opciones que a mí, por lo menos las que yo pensaba, digo, bueno, entro a carrera de investigador de CONICET o trato de hacer un emprendimiento propio. La historia del emprendimiento propio es lo que les conté recién. Y por otro lado, me presenté a carrera de investigador de CONICET en el año 2010, me presentó. Cuando yo me presento a carrera de investigador, no había ni terminado el doctorado, siquiera. Sin embargo, aún sin haber entrado al doctorado, me aceptan como investigador. Entro a carrera de investigador sin hacer postdoc y sin siquiera haber terminado el doctorado. ¿Y cuál es el secreto de esto? Bueno, el secreto, que es algo que tiene que saber toda persona que está haciendo un doctorado, es cómo se evalúa para el ingreso a carrera de investigador. La evaluación consta de ciertos puntos. La mayoría, como lo marco acá en rojo, son los antecedentes de investigación y docencia, pero sobre todo investigación. Son sobre 100 puntos, 60 puntos son los antecedentes de investigación. Después, 10 puntos suma el director, 10 puntos suma el lugar de trabajo, y aproximadamente 20 puntos suma el plan de trabajo. Pero como ven acá, lo importante es publicar, o sea, los antecedentes de investigación son los papers. Es lo que más cuenta, publicar papers. Y publicar papers de cierta forma. Como ven acá en el segundo cuadrito, existe este sistema SIMAGO, ¿no?, que califica las revistas científicas en diferentes cuartiles. Cuartil 1, 2, 3 y 4. Y dependiendo del cuartil de esa revista, son los puntos que vos tenés dependiendo de la autoría de los papers. ¿Vieron que los papers tenés primer autor, segundo, tercero y último autor? Bueno, ahí está la clave de cómo hacer para entrar a carrera de investigador fácil. Hay que concentrarse en las publicaciones, pero no en cualquier publicación. Vos tenés que ver la puntuación. ¿Y por qué lo digo esto? Yo, por ejemplo, durante mi doctorado publiqué 5 papers de primer autor. Al tener 5 papers de primer autor, la suma saturé en 60. Y al tener un buen plan de trabajo, de investigación, ya contaba con mínimo 80 puntos. Entonces es como más fácil poder entrar a carrera. Entonces hay que concentrarse en esas cosas. ¿Por qué digo? Por supuesto la docencia también cuenta, tenés 2,5 puntos por año, pero por ahí docencia, digamos, la mayoría hace alguna colaboración en alguna cátedra, o congresos, por ahí publicar un congreso por ahí es más sencillo. Tener un buen director, si
qué sé yo, es algo también más accesible, pero lo que es más difícil, es lo que en la mayoría fallan, es en tener muchas publicaciones. Y acá digo que es importante ver el orden. Si uno publica como primer autor, sumás 20 puntos. Si publicás como segundo autor o tercer autor, ya estás sumando 8 puntos, nada más. Y si la revista es del segundo cuartil, como primer autor sumás 15 puntos, y como colaborador ya sumás 6 o 7 puntos. ¿A dónde voy esto? Que uno cuando hace el doctorado tiene que diseñar, primero por ahí es feo lo que voy a decir, pero a uno le conviene mucho más que colaboren con uno que uno estar colaborando con los demás. Porque cuando uno es colaborador no es primer autor, y si no sos primer autor sumás pocos puntos en las publicaciones. Y segundo hay que tener cuidado de no encasillarse en querer sacar, no sé, un Nature o un Science, ¿no? Que por ahí estás todo el doctorado y no lo lográs y no sacaste un paper. Si no publicaste un paper durante tu doctorado, estás afuera del sistema. Probablemente con uno estás en peligro también. Entonces, a veces conviene más generar más publicaciones del cuartil 2, porque 2 publicaciones de primer autor del cuartil 2 suman más que una del cuartil 1, y sobre todo conviene por ahí generar una de primer autor del primer cuartil que, no sé, 2 de segundo autor, aunque sean revistas importantes, o 3 de colaborador de otra. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta totalmente. O sea, uno tiene que tener publicaciones de primer autor. Y a veces es mejor sacar 2 publicaciones que sean de revistas no tan exigentes que una sola de una revista súper exigente. Entonces, esto cuando uno empieza el doctorado tiene que diseñarse, bueno, este va a ser mi plan de trabajo, yo quiero sacar, no sé, 3 publicaciones mínimas y va a ser esta, y empezar a dividir las investigaciones como para poder publicar esa cierta cantidad de trabajos para tener bastante asegurado el ingreso a carrera. Y otra cosa importante, además de las publicaciones y las autorías, es esto, es el plan de trabajo, porque a veces hay áreas que son prioritarias. Depende del llamado a CONICET de cada año, hay áreas prioritarias, entonces, si es un área prioritaria, capaz que no suma el plan de trabajo 20 puntos, suma muchos más puntos. Entonces ahí también sacas una ventaja. O sea, hay que estar atentos a ver cómo es la programación de ese llamado a carrera, a ver cuáles son las áreas a donde conviene uno dirigir ese plan de trabajo. Y después, por supuesto, que todo tenga una coherencia, ¿no? El plan de trabajo tiene que ser, o sea, si yo me presento con un director que nada que ver y un grupo que nada que ver al plan de trabajo que yo presento, bueno, eso va a restar porque tiene que tener toda una coherencia de mi formación, el lugar donde lo quiero hacer y el proyecto que yo planteo. Bueno, digamos, si uno tiene en cuenta todas estas cosas, uno puede entrar directamente a carrera de investigador después del doctorado sin pasar por un postdoc. Eso es lo que... Y por acá preguntan en el chat si el primer autor compartido suma lo mismo que un primer autor. Sí, suma lo mismo, suma lo mismo. Por ahí, bueno, sí, obviamente va a aparecer siempre uno, pero se pone, en las autorías se pone un asterisco y se aclara abajo que los dos aportaron de igual medida, así que sí suman los dos lo mismo. Bueno. Y hay otra pregunta, perdón, que dice si este sistema de puntajes aplica solo a CONICET o es algo a nivel internacional. La verdad que me imagino que sí, que hay un cierto puntaje a nivel internacional, pero lo desconozco. Esto que les presenté es un poco la generalidad del sistema acá de Argentina. Así que seguramente afuera también, pero no sé exactamente cómo se puntúa. Perdón que me meta, no sé si a qué se quiso referir el que preguntó, pero lo de los cuartilos sí es igual en todo el mundo. Lo que cambia, digamos, me parece que es el puntaje que se pone por cuartilo, pero no sé a cuál de las dos cosas se refería por la aclaración. O sea, creo que lo de revista Q1, Q2, Q3, Q4, eso sí es para cualquier lado. Claro. O sea, Nature es Q1 en todos lados, digamos, eso Sí, no va a cambiar. Tal cual.
Perdón, hago esa aclaración porque no había entendido por dónde venía la pregunta de qué lo hice. Buenísimo. Bueno, les decía, yo me presento a carrera de investigador en la Universidad de San Martín, que es donde había estudiado inicialmente, y empiezo a trabajar en este lugar que se ve ahí en la foto, que está en el INTI, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y cuando yo entro como investigador de CONICET en este laboratorio, seguí pensando otra vez en los emprendimientos tecnológicos. Y lo que primero que empecé a analizar es otra de las tecnologías que yo había aprendido durante el doctorado. Una era la de clonación y otra era la de fertilización in vitro. Y durante el mismo año, seguimos acá en estos años terminando el doctorado, yo empiezo a analizar los números de producción in vitro, por ejemplo, en Brasil. O sea, hacer vacas, embriones de vaca en el laboratorio. De eso se trata, ahora lo vamos a ver. Y empiezo a ver que, por ejemplo, la transferencia embrionaria convencional en Brasil estaba cayendo muchísimo. ¿Y por qué caía muchísimo? Porque subía otra tecnología biotecnológica que era la fertilización in vitro de vacas. Cuando yo veo esto, y que los números son, en Brasil, estábamos hablando de 250.000 embriones producidos al año in vitro, yo digo, wow, esto es una explosión tremenda que está teniendo el in vitro, y veía que esto sucedía en Brasil, en Estados Unidos, y acá en Argentina, ¿cómo estábamos? Cuando veo los números de Argentina, estos son los números oficiales de la Sociedad Argentina de Tecnología Embrionaria, veía para ese año, en el año 2011, se habían generado 25 embriones in vitro en Argentina. Brasil, 250.000. Argentina, 25. O sea, en Argentina no existía la tecnología de fertilización in vitro en vacas. Nadie la aplicaba comercialmente. Entonces, yo estaba realizando el emprendimiento de clonación, armando eso, había entrado a carrera y empecé a pensar esto, Otra vez con mis compañeros, bueno, acá hay otro nicho para explorar comercialmente. Entonces, en ese mismo laboratorio donde yo había entrado en la Universidad de San Martín, empezamos a armar otro emprendimiento que es este de producción in vitro de embriones bovinos. Y la producción in vitro de embriones bovinos lo que te permite es generar muchísima cantidad de embriones a muy bajo costo comparado con la técnica convencional que se hace una inseminación artificial, después se recupera ese embrión y se transfiere en otra vaca. Bueno, la producción in vitro de embriones lo que genera es eso, muchísimo más volumen a menor costo. Y sencillamente les cuento rápido cómo se hace. Se va al establecimiento donde está la vaca donante, se hace una aspiración folicular in vivo, mediante un transductor, se va viendo los folículos de los ovarios, se pinchan y se sacan los óvulos. Esos óvulos se trasladan al laboratorio y se juntan en una placa con espermatozoides. Y se hace una fertilización in vitro en una plaquita, en una incubadora. Se generan los embriones, y esos embriones después se llevan a una vaca receptora, que genera el nacimiento de el donante de espermatozoides y de la vaca a la cual se aspiró. Bueno, este procedimiento lo que genera es eso, es muchos embriones a partir de un único donante con bajo costo. Por eso se está explotando en ese momento en todo el mundo, y en la Argentina no se hacía nada. Entonces, volvemos otra vez a ese estado de, primero, el análisis del negocio. ¿Es negocio? ¿Lo están haciendo en otro lado? ¿Se está haciendo acá? ¿Hay un nicho en Argentina? ¿Es una buena idea? Bueno, otra vez pasó ese proceso y dijimos, bueno, sí. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, busquemos capital, otra vez, empecemos a buscar plata para ver cómo lo hacemos. Y acá esto aparece Universidad de los Lagos en Chile, porque esta vez la plata la conseguimos de una financiación de esta Universidad de Chile, que lo que le vendimos fue la construcción de un laboratorio en Chile y el entrenamiento de todo su personal para que generen cabras in vitro. Con esa plata montamos el laboratorio en la Universidad de San Martín y empezamos a fabricar embriones bovinos de forma comercial.
acá esta es una noticia que había salido en ese momento, en el año 2013, en donde generábamos estos primeros embriones bovinos comerciales, y que, bueno, y que lo habíamos hecho producto, ¿no?, de un acuerdo con la Universidad chilena. Ok, bueno, esto empezó a funcionar comercialmente en la Universidad de San Martín, pero muy pronto mi socio inversor, que estaba con el laboratorio de caballos, también le interesó este proyecto y quiso incorporarlo y formar, digamos, una empresa más grande, y lo que hicimos en ese momento fue terminar con este proyecto que había arrancado en la Universidad de San Martín y fundar esta nueva empresa que se llamó Taurón. Esta empresa Taurón fue una de las primeras en Argentina de producción in vitro de embriones bovinos. Comenzamos a funcionar, otra vez armamos el laboratorio, contratamos personal. Esto la verdad que llevaba una logística impresionante, porque había que estar recorriendo un montón de lugares del país para ir a buscar esos ovocitos de las vacas, comprar vehículos. La verdad que fue una movida muy grande. Llegamos a generar más de 1000 nacimientos in vitro. Llegamos también hasta exportar embriones al sudeste asiático. Generábamos embriones acá de genética valiosa, genética lechera, combinada con ganado Shire, que es, digamos, resistente a climas tropicales, y llegamos a exportar embriones. Pero bueno, después llegó un momento cuando nosotros desarrollamos todo este mercado que no existía en Argentina, vino la competencia, que es algo que les nombré anteriormente, vino la competencia, y la verdad que era algo fácil de copiar, y vinieron con mejor tecnología, y se instaló en Argentina por ahí la empresa de mayor producción de embriones bovinos, que era esta de Brasil, que yo les decía estos números de Brasil, se instalaron acá, y la verdad que esa competencia nos terminó ganando el mercado, y se decidió cerrar esta empresa. Por otro lado, también, en un momento del año 2016, cuando estábamos en la Universidad de San Martín, un compañero de la universidad, otro estudiante de biotecnología, se acercó con la inquietud de que quería hacer hormonales, nuevos hormonales para desarrollo veterinario, y entonces lo incorporamos a la empresa. Él empezó a hacer su desarrollo en los laboratorios que teníamos, y la verdad que el desarrollo funcionó, y funcionó, cuando uno quiere sincronizar vacas para hacer las inseminaciones artificiales, lo cuento así rápido, se utilizan dispositivos intravaginales, son como esponjas que liberan hormonas, que hacen que el ciclo de esa vaca vos lo puedas regular y puedas saber cuándo tenés que inseminarlo. Bueno, lo que se hizo fue un reemplazo de esos dispositivos intravaginales por una inyección de hormonas, nada más. Era una inyección de hormonas de liberación lenta, que reemplazaba ese dispositivo. Bueno, la idea gustó mucho, y el inversor quiso incorporarlo, el desarrollo, al staff de las empresas, y así se creó un laboratorio que se llama ProInvet, que, bueno, recibió una inversión de $5 millones, y se generó este laboratorio en Capital. Bueno, este desarrollo, la verdad que yo participé durante algunos años, y hace poquito me terminé yendo de este emprendimiento por, digamos, cuestiones, a ver, lo que les decía, tipo cuestiones de investigación y desarrollo. A mí me gusta llevar a cabo la investigación y desarrollo de las empresas de cierta forma, analizar los resultados de cierta forma, que es lo que me dio, ¿no?, el aprendizaje de la carrera científica. Y por ahí, bueno, en ciertos emprendimientos, como me ha tocado cuando vos empezás a ver que esas cosas no se hacen como tal vez vos creés que hay que hacerlas, bueno, la verdad que preferí dar un paso al costado, y me alejé de este emprendimiento. Pero en fin, lo que les quería mostrar es que si uno hace bien el camino y hace bien los análisis,
uno no es que vas a hacer un emprendimiento solo en la vida, que es una oportunidad de casualidad que se te dio, sino que puedes generar más de uno, y tal vez más de uno que sea viable, ¿no? Pero bueno, es como hay que seguir cierta metodología, como les dije, hay que hacer cierta metodología para entrar a carrera de investigador, ciertas pautas que hay que ir cumpliendo y diseñándolas. Bueno, para emprender es un poco lo mismo. Uno tiene que seguir ciertas pautas, como esto del análisis de las ideas, la prueba de mínimo producto. Si uno va generando todos esos pasos en forma sistemática, puede generar más de un emprendimiento con éxito. Y bueno, acá terminamos. Creo que fue larguísima. Y acá les dejo una foto de mis compañeros de laboratorio, hoy del laboratorio de clonación Keyron. Hay un poco de todo, hay gente con doctorado, gente con postdoctorado, gente que se recibió por ahí veterinarias y no hicieron su doctorado, y chicos que están haciendo tesis de licenciatura. Tenemos un poco de todo en el laboratorio. Bueno, muchas gracias, estuvo muy buena la verdad. Y todavía hay muchas preguntas, así que no sé cómo estás de tiempo No, para dale, responder dale. un par. Bueno, una es si tienen algún tipo de acuerdo de transferencia tecnológica con CONICET, si están abiertos a incorporar personal bajo la modalidad de doctorado o investigación en la empresa. Bueno, en cuanto a la incorporación, la verdad que sí, lo que hemos tenido fueron tesinistas de licenciatura, varios, como ahí mostré en la foto, ahora tenemos 2. De doctorado es un poco más complejo porque CONICET, cuando vos incorporás un doctorado, hay un tema con la propiedad intelectual de los desarrollos. Entonces, si bien CONICET te permite y hasta financia que haya gente haciendo doctorados en las empresas, por ahí si surge un desarrollo interesante, va a pedir parte de la titularidad de la propiedad intelectual, ¿no? Por ejemplo, si se hace una patente o cosas así. Entonces, a veces las empresas son un poco reticentes a eso, a después tener que compartir esos derechos justamente con CONICET. Así que como poder se puede, nosotros no lo aplicamos mucho el tema de doctorados. Y después, ¿cuál era la inicial? Me hiciste otra pregunta antes. Sí, era si tienen algún tipo de acuerdo de transferencia tecnológica con CONICET. No tenemos acuerdo de transferencia tecnológica, pero sí por ahí trabajamos en conjunto con otros laboratorios. Por ejemplo, trabajamos mucho con el Instituto Fleni de Escobar, haciendo desarrollos en conjunto. De hecho, varios de los papers que les mostré, hay chicos que trabajan ahí en Fleni, como también otros laboratorios de la Universidad de San Martín. Así que no hacemos transferencia tecnológica, pero sí, cuando publicamos, hacemos las publicaciones científicas, las hacemos por ahí en conjunto, con algún que otro laboratorio. Buenísimo. Había otra pregunta también. Cuando cerraron la empresa, ¿la cerraron completamente o vendieron las instalaciones a la competencia, por ejemplo? No. De hecho, la empresa legalmente, esta que dijimos que cesó sus actividades, legalmente existe, pero simplemente dejamos de ofrecer los servicios y la parte de equipamiento y todo eso la incorporamos en el laboratorio de Keyron, de clonación, la estamos utilizando en ese laboratorio, como son los mismos socios, digamos, nos quedamos con todo ese equipamiento. Básicamente dejamos de dar el servicio, así que es como que cerró, pero no es que la empresa cerró legalmente o fundió o lo que sea, es como, listo, paramos las actividades nada más. Bien, y creo que es la última pregunta, ¿cuál fue la inversión inicial para fundar la empresa y cómo repartieron el equipo? No sé cómo se dice. La inversión inicial es altísima porque ya con solo los equipos
que hay, imagínense, de equipamientos, microscopios, lupas. Bueno, una lupa vale unos $7.000, $8.000. De equipamiento se va a haber gastado $1 millón, calculo, algo así. Y después, digamos, nosotros lo que utilizamos es una cantidad muy grande de animales, de receptoras para generar los clones. Y esas receptoras además están en un campo. Y la verdad que, bueno, otra gran parte de la plata se gastó en eso, ¿no? En comprar animales, que por eso digo, por suerte, mi socio, Daniel, además de ser socio emprendedor, además es socio inversor y que nos pudo posibilitar, ¿no?, toda esta inversión inicial que fue muy grande, que de otra forma por ahí es difícil, porque uno por ahí cuando comienza una startup hay formas de conseguir pequeñas inversiones iniciales, por ahí $100.000, $200.000 se puede conseguir, pero tal vez eso no alcanza. Necesitas mucho más para un proyecto de esta envergadura. Entonces, por eso yo, viste, como estoy bastante a favor de siempre ingresar un socio capitalista, un socio inversor. Hay muchos que no, que prefieren generar un emprendimiento y quedarse con la mayoría de las acciones, ¿no? Que bueno, parte también de una pregunta que hiciste recién. A veces es preferible, bueno, eso es como, va un poco de cada uno, ¿no? Hay gente que no quiere perder la mayoría de las acciones en los emprendimientos para poder tener el control absoluto de las decisiones. Pero bueno, muchas veces te quedás con, no sé, el 80% de las acciones de un proyecto que ganás 100. Y por ahí te conviene, no sé, quedarte con el 25% de un proyecto que ganás 1.000, ¿entendés? Entonces eso va un poco de cada uno. O sea, que vos tengas mayor cantidad de acciones no significa que vas a tener mayor cantidad de ingresos. A veces, relegando mayor cantidad de acciones, eso te va a generar mayores ingresos a vos. Entonces es una decisión personal. Lo que sí, por supuesto, cuando vos perdés la mayoría de las acciones, perdés muchas de las decisiones finales, ¿no?, que quedan en manos de quien tiene mayor cantidad de acciones del directorio. Pero bueno, eso es bastante personal, y bueno, yo lo aconsejo porque muchos de los proyectos quedan en el camino por no incorporar un socio inversor a los proyectos. Se me vino una pregunta recién. ¿La búsqueda de inversores, esto lo hicieron a través de una aceleradora o cómo lo hicieron? Mirá, en ese momento creo que, no sé si existían las aceleradoras siquiera. Yo tuve la suerte que fue así es como, dijimos, bueno, con un compañero, como dije ahí en la facultad, dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Bueno, yo conozco a tal que conoce a tal. Bueno, y ese tal nos presentó a uno, y ese otro nos presentó a otro. Y fuimos así como medio de contactos, viste, dicen que con 5 contactos llegas a cualquier persona en el mundo. Bueno, fue un poco así, la verdad que fue un poco así. Llegamos a través bueno, yo tengo un amigo que tiene un conocido que trabaja con caballos. Bueno, y este conocido trabaja con caballos, y fuimos llegando hasta que caímos. Ahí sí, la verdad que tuvimos un poquito de suerte en cómo llegamos a esta persona, porque la verdad que sí, a veces es difícil encontrarse con... A ver, yo ahora, digamos, con la experiencia que ya tengo, creo que sé cómo llegar a este tipo a estas personas inversoras, o como decís vos, hay aceleradoras, hay muchas formas, muchos caminos. En ese momento nosotros no teníamos mucha idea y la verdad que tuvimos suerte de que nos fueron contactando de una persona a otra hasta llegar a la gente adecuada. Pero hoy, como decís vos, me parece que los caminos están bastante más marcados, con las incubadoras y las aceleradoras. Me parece que uno hoy, si quiere comenzar, no está tan perdido y sabe por dónde puede empezar. Genial. Acá Caro pregunta en el chat, ¿cuál es para vos el gran avance en reproducción animal que se viene? Un avance en reproducción animal, y bueno, nosotros estamos, como conté, apostando muy fuerte a la edición génica. Creo que hay muchos otros desarrollos a futuro, como por ejemplo, no sé, la producción de embriones sintéticos,
generar, como se mencionó anteriormente, a partir de IPS, generar directamente un embrión que puede ser un clon sin pasar por el procedimiento habitual, o generar gametas artificiales. Uno puede agarrar una célula de la piel, la lleva a stem cells y después de ahí derivar espermatozoides y derivar óvulos. Y después esos espermatozoides y óvulos los puede fertilizar, digamos. Eso es algo que se va a venir, creo que faltan todavía unos 15 años, 20 años, pero algo que está más cerca y que ya estamos viviendo un poco el inicio es la edición génica, y es lo que decía que la cría de precisión. Uno hoy, por ejemplo, cruza una yegua y un padrillo, o cruza una vaca y un toro, y las características genéticas al cruzarla adquiere 50% de cada uno de los progenitores, pero de forma azarosa. Entonces, yo quiero incorporar esta característica de, no sé, de este padrillo, pero no quiero perder el 50% de estas características que tenía la yegua. Entonces yo cuando las cruzo por ahí, incorporé la del padrillo, pero perdí un montón de otras que no quería perder. Entonces, mediante edición génica, puedo decir, bueno, quiero incorporar esta característica, este gen que tiene este padrillo, pero no quiero perder ninguna de estas. Entonces, lo que genero es un clon, y esta característica que quería la ingreso mediante edición génica. Y a medida que se vayan conociendo más, digamos, en qué están involucradas cada secuencia del genoma, vas a poder introducir no una, sino múltiples características y múltiples ediciones en una única generación. Creo que eso es lo que va a estar más cerca en reproducción. Como la nueva, ¿no? Revolución. Bueno, ya te prometo que te hago la última pregunta y te liberamos. Bueno. Que ya es hora de almorzar, así que ya te dejamos. Muchas gracias por tu tiempo igual. Una pregunta que le venimos haciendo mucho a todos los que nos vienen a contar lo que hacen es por ahí qué perfil buscan si van a contratar a un biotecnólogo o biotecnóloga. ¿Se fijan en el promedio? ¿Se fijan en, no sé, en qué cosas? Bueno, súper interesante eso. A ver, yo lo del promedio, la verdad que el promedio es muy interesante si vos vas a pedir una beca. Ponele, como decías, a ver, yo quiero un doctorado en la empresa, bueno, sí me voy a fijar en el promedio, porque cuando vas a pedir una beca doctoral, como yo conté, que los puntajes para entrar a carrera son de las publicaciones, el puntaje mayor para entrar a hacer un doctorado es el promedio. Entonces, si vas a pedir a alguien para hacer un doctorado, bueno, sí, mientras mejor promedio tengas, la verdad que sí, tenés más chance de entrar. Ahora bien, si no es para hacer un doctorado y es alguien para trabajar o hacer, no sé, proyectos de investigación, la verdad que no sé si lo mejor, lo más adecuado es el promedio. Por eso son las otras características, como, qué sé yo, la proactividad, el interés en la línea de trabajo, en la línea de investigación. Les habrá pasado, a mí me pasó un montón, que por ahí tenía compañeros que eran super cracks, que sacaban todo 9, 10, y después la verdad que no tuvieron una buena carrera después de la universidad. Y sin embargo, otros compañeros que por ahí eran promedio 7, qué sé yo, decías, che, bueno, la verdad que hicieron una carrera después tremenda, o científica o en empresas. Porque la verdad que tener un buen promedio lo que te dice es que sabes cómo estudiar, tenés una buena metodología de estudio, que no es poca cosa, pero no es todo. Entonces, la verdad que yo no me fijo mucho en el promedio, yo me fijo en ciertas características de la personalidad y sobre todo el interés y el entusiasmo que tienen por los temas con los cuales nosotros trabajamos. Ahora bien, más allá de eso es, bueno, a ver, ¿cuál es el perfil que nosotros tomamos en la empresa? Yo te diría, depende para qué, porque todo tiene su pro y su contra. Por ejemplo, si yo tengo líneas de investigación, como conté, para mí es muy importante contratar gente que tenga un doctorado o un postdoctorado. ¿Por qué? Porque para mí se aprende durante el doctorado a hacer investigación, lo que decía, hacer un desarrollo experimental, interpretarlo, y un montón de cosas que adquirís esa enseñanza. Entonces, si va a ser para líneas de investigación y desarrollo, busco ese perfil. Doctorado, postdoctorado en un tema particular, más allá de las características personales.
Ahora bien, no siempre es necesario tener un doctorado para, por ejemplo, trabajar en una empresa en la parte de producción. Nosotros, en la parte de producción, en la parte más técnica, a veces es mejor que no tengan un desarrollo previo en otro laboratorio. ¿Por qué? Porque si es alguien que se recibió, te recibiste de biotecnóloga, venís a trabajar con nosotros y por ahí no tenés experiencia previa, entonces aprendés de cero con nosotros. Si aprendés de cero, adquirís los protocolos que nosotros, la manera de trabajar que nosotros tenemos, nos es efectiva. Ahora, si esa persona ya trabajó en otro laboratorio, por ejemplo de reproducción animal, y viene a trabajar con nosotros, a veces tiene características ya incorporadas que adquirió en otro laboratorio que por ahí tiene que desaprenderlas y volverlas a aprender. Entonces, en ese tema a veces es bueno tener a alguien sin experiencia previa, te diría. Sí, con el conocimiento, a mí me gusta tener conocimiento de todas las cosas, por eso cuando viene un biotecnólogo, un biólogo, por ahí es un poco más interesante porque tiene otro tipo de background que aprendió teórico, ¿no? Pero por ahí no sabe trabajar mucho y está bueno que se forme en nuestro laboratorio. Por ejemplo, ahora tenemos una chica que está haciendo la tesina y está aprendiendo, y la verdad que es una apuesta porque aprende, como te digo, nuestra forma de trabajar. Pero bueno, por eso te digo, la verdad que todos los perfiles son interesantes para una cosa o para otra, ¿no? Como también tenemos muchos veterinarios, por supuesto, como trabajamos con animales, hay muchos veterinarios que tienen todo un background que para nosotros es fundamental, porque nada, si todos fuéramos biólogos o biotecnólogos, nadie trabaja con la parte de los animales y fracasaríamos también. Entonces también necesitamos ese perfil de laburo a campo y veterinario. Entonces, en respuesta a tu pregunta, dependiendo para qué tarea y para qué puesto, ves ese perfil o no, de qué título, ¿viste? Y si tiene un postdoc o no, un doctorado o no. La verdad que tenemos un poco de todo. Buenísimo. Alguien dice, cuando no tenés experiencia, sos una célula pluripotente todavía, ¿no? Claro. Y sí, es así, pero bueno, la ventaja de ser pluripotente es eso, ¿no? Puedes ir para diferenciarte para cualquier lado todavía.